Bienvenidos a La Niebla Maldita, un canal dedicado a narrar historias cortas de ficción de terror originales. Yo soy el del más allá y seré su locutor esta noche. Antes de empezar, de parte del equipo de La Niebla Maldita, me gustaría agradecer a todos nuestros oyentes y suscriptores por el apoyo continuo. Nuestro objetivo es brindarles a todos ustedes un breve respiro de la vida cotidiana con nuestras historias de terror. Esperamos seguir haciéndolo durante muchos años y nos encantaría que todos ustedes nos acompañaran. Y sin más preámbulos, únase a mí mientras nos adentramos en lo desconocido, así que siéntese, relájese y disfrute del entretenimiento de la noche. En un pequeño pueblo fronterizo, existe una curva temida por todos, un tramo donde la oscuridad parece tener vida propia y los viajeros desaparecen sin dejar rastro. Con el tiempo, las historias sobre figuras en la carretera, voces imposibles y marcas imposibles de explicar se han vuelto demasiado frecuentes para ignorarlas. Algunos dicen que la curva alberga algo más antiguo y cruel que cualquier fugitivo. Otros aseguran que quienes la cruzan nunca regresan completos. Pero la verdad más inquietante es que, esta noche, la curva volvió a llamar a alguien. En las afueras de un pequeño pueblo fronterizo, donde la neblina parecía eterna y la carretera se retorcía entre montes secos, existía un tramo maldito conocido por todos como la curva de los asesinos. No figuraba en ningún mapa, pero los habitantes sabían exactamente dónde comenzaba, justo donde la señal oxidada advertía disminuya velocidad, aunque quienes pasaban por allí juraban que la palabra velocidad estaba siempre recién arañada, como si algo invisible la marcara cada noche. La historia de esa curva se remontaba décadas atrás, cuando un grupo de hombres escapados de una cárcel clandestina, nunca registrada oficialmente, se escondieron en los bosques cercanos. Eran asesinos de verdad, brutales, desalmados, incapaces de sentir remordimiento. Durante las primeras semanas, atacaron casas aisladas, destrozaron cultivos, mataron animales. Pero pronto descubrieron que en la curva la oscuridad tenía otra profundidad, una especie de hueco en la realidad que los hacía invisibles. Allí podían detener vehículos sin que nadie escuchara gritos ni motores. Allí podían arrastrar cuerpos sin dejar huella. Allí podían alimentarse de terror. Los lugareños hablan de la primera noche en que todo cambió. Un camionero llamado Lucho intentó cruzar la curva después de un turno doble. Su radio quedó grabando por accidente. Horas más tarde, la policía escucharía ese audio, el sonido del motor, un golpe sordo, pasos, risas, y luego la voz inhumana de un hombre diciendo uno más para la curva. Tras eso, silencio absoluto. El camión fue encontrado destruido, pero el cuerpo de Lucho jamás apareció. Con los años, los asesinos dejaron de ser simples fugitivos. La oscuridad de aquella curva los había deformado, mezclado con algo más antiguo que ellos. Algunos creían que la tierra misma los había adoptado, otros afirmaban que se habían convertido en sombras vivientes. Lo cierto era que las desapariciones aumentaban cada año. Una leyenda afirma que dos adolescentes, Fernanda y Lorenzo, fueron los únicos que lograron sobrevivir a un encuentro directo. En 1998, decidieron burlarse de la fama del lugar y manejar de noche para grabar un video. Al llegar, vieron personas quietas a ambos lados del camino, muchas. Dicen que eran docenas, inmóviles como troncos. El auto se detuvo solo, como si algo o alguien le hubiera succionado la batería. Cuando Fernanda apuntó su linterna, aquellos hombres empezaron a caminar hacia ellos, todos a la misma velocidad, con los ojos vacíos, como marionetas sin alma. Lorenzo logró encender el auto de pura desesperación. Al huir, un brazo delgado y frío salió de la oscuridad y arañó el vidrio delantero dejando una marca profunda, como hecha con hueso afilado. A pesar de escapar, nunca volvieron a ser los mismos. Fernanda terminó internada por ataques de pánico. Lorenzo, años después, decía que cada noche veía sombras asomarse en las ventanas de su casa, esperando que él volviera a esa curva. El gobierno intentó clausurar la carretera en 2007.
Pusieron barricadas, conos, luces. Todo desapareció en una sola noche. No robado. No movido. Desaparecido. Como absorbido por la tierra. Las autoridades abandonaron el intento. Hoy, quien conduce por esa región hace todo lo posible por evitar la famosa curva de los asesinos. Pero algunos viajeros nuevos, ignorantes o incrédulos, siguen cayendo en la tentación de atravesarla, especialmente cuando la niebla baja y el GPS insiste en marcarla como la ruta más rápida. Los que han pasado recientemente cuentan algo peor: los asesinos ya no esperan en los bordes del camino. Ahora se escuchan sus pasos desde dentro del vehículo. Risas detrás del asiento. Susurros que dicen el nombre del conductor. Y si alguien comete el error de mirar por el retrovisor, jura ver rostros pálidos pegados al vidrio, cada uno con una sonrisa torcida, como si la curva misma los hubiera parido. Dicen que la curva se alimenta de quienes se detienen. Dicen que los asesinos nunca se fueron. Dicen que, cuando el viento sopla hacia el pueblo, aún puede escucharse la frase que quedó grabada en la radio de aquel camionero: uno más para la curva. Y así termina la grandiosa hazaña de quienes creyeron que una simple curva no podía guardar secretos, que valentía la suya al pensar que las sombras eran solo trucos de la neblina y que las voces eran producto del cansancio. Al final, la curva demostró tener más paciencia que todos ellos juntos. Mientras algunos aún buscan explicaciones, la carretera sigue esperando su próxima víctima, como siempre, porque, claro, nada dice ingenio humano como regresar al mismo lugar donde otros desaparecieron, confiando en que esta vez la suerte será distinta. Esto ha sido El del Más Allá. Esperamos que hayas disfrutado la historia de esta noche. Únete a nosotros nuevamente mañana a las 10 de la noche, hora del este, para una nueva historia de terror. Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar un comentario. Comparta el video con familiares y amigos y, por último, no olvides escuchar otras historias de terror en la lista de reproducción de tu país disponible en nuestro canal si eres lo suficientemente valiente.